5:37. Evangelios. 5:37, Reina. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en ese misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Bien, esto es algo importante. El bautismo de Jesús no es el mismo que el bautismo que ofrece Juan el Bautista. Juan el Bautista ofrece, pero un bautismo de arrepentimiento, eso es todo, de intención de cambiar la vida, porque el juicio de Dios es inminente y totalmente destructivo para quien no se arrepienta, ¿verdad? El fuego divino está por bajar. El bautismo de Jesús es muy distinto. Por supuesto que implica la conversión, el arrepentimiento, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús no presupone la llegada inminente del juicio divino. Quizá para alguno que otro sí, ¿verdad? Porque se bautizó y a los 3 días murió. Bueno, pero la mayoría de nosotros recibimos un bautismo que nos invita sí a la conversión, pero después a un proceso, lo veremos más adelante, de la construcción del reino de Dios que tanto Jesús anhela que llegue al mundo. De tal manera que ese bautismo nos compromete a un trabajo en el mundo, pero también de una manera totalmente nueva, no como meros humanos, sino como hijos de Dios. El bautismo cristiano es totalmente distinto del bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, esto que hace Jesús al someterse al bautismo nos da unas pistas de qué implica para nosotros el seguimiento de Jesús. Primero nos dice hundirse en el agua para salir como una criatura nueva. Un ejercicio también de humildad. Pero sobre todo, Jesús anticipa que este bautismo es trinitario. Así como en Jesús, no el bautismo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautizó a miles y no se manifestó el Espíritu Santo ni la voz del Padre, ¿verdad? En el bautismo de Jesús, sí, porque Jesús va a iniciar un nuevo proceso, el proceso de la Trinidad en el mundo. Bueno, y con eso cerramos lo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Vamos ahora a las tentaciones de Jesús. Es lo que sigue en los evangelios, ¿verdad? Una vez que Juan bautiza a Jesús, Jesús desaparece, se va al desierto. Vamos a ver esto de las tentaciones de Jesús, número 538, Conchita. Sí. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece ahí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles le sentían. Al final de ese tiempo, Satanás le tenía 3 veces. Lo tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Oportuno, ¿verdad? Bien, a ver, primero, es impulsado al desierto por el Espíritu Santo.
Primer dato importante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se deja impulsar. Y a lo largo de toda su vida, este Espíritu Santo lo estará moviendo, ¿verdad? Insisto que el Espíritu de Dios es energía pura, ¿verdad? Energía para amar, para servir a Dios. Luego, permanece ahí durante 40 días. Estamos por iniciar la Cuaresma, ¿verdad? Que tiene que ver con estos 40 días de Jesús. Iraíz, me podrás preguntar, ¿y estuvo 40 días? ¿Y yo te qué voy a decir? Realmente no sabemos si sí estuvo 40 días. ¿Pero por qué dice 40 días? Tú misma, Iraíz, ¿por qué dice 40 días? Pues por el número, ¿no? Porque el símbolo es símbolo de algo. ¿De qué? A ver, Marta, ayúdale, ¿de qué símbolo es de 40? De preparación. De preparación, ¿verdad? De purificación, de proceso. Dígame otro ejemplo de 40 días en la Biblia. De la Virgen cuando fue al templo a presentar a Jesús. 40 días estuvo la Virgen en purificación por la ley de Moisés. Otro, Éxodo, 40 años. bueno, ahí son 40 años, ¿verdad? Que estuvo Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque habían dudado de Dios, hicieron el becerro de oro y Dios dijo, se van a purificar durante 40 años. Otro ejemplo. Puede ser lo del diluvio. El diluvio, ¿verdad? 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. El arca, ¿no? En el arca, estaba el arca, ¿verdad? Entonces, el número 40 es un número simbólico. ¿Estuvo 40 días? No sabemos, ni nos interesa. Lo que nos interesa es que Jesús hizo un proceso de purificación. No es que Él se necesitara purificar, pero sí, como hombre, tenía que vivir un proceso en donde lo importante es la resistencia a las tentaciones. Y esto es quizá lo más importante del desierto, ¿verdad? No es porque quería bajar de peso. Eso es lo que yo debería de hacer, pero Jesús no lo hizo por bajar de peso. A ustedes viene el ayuno. Viene el ayuno. Pero, ¿qué te digo? Jesús lo hace por hacer este proceso de enfrentarse a la tentación. El Evangelio de Marco es muy sucinto. Nada más dice, estuvo en el desierto rodeado de animales y los ángeles lo servían. Párale de contar. Marcos, que es el Evangelio más antiguo, ¿verdad? Mateo y Lucas, ellos sí van a retomar esta idea de los 40 días y de las tentaciones. Es más, ¿cuántas? ¿Habrán sido 3 en realidad? ¿Pero por qué entonces 3? ¿Cuál es la simbología del 3? Bueno, la Trinidad, pero ¿de qué habla 3? Al tercer, sí, también, pero a ver, piensen en todo eso. ¿De qué habla el 3? Sí, es de lo que hablan, ¿verdad? Pero ¿por qué 3? ¿Por qué los muertos tenían que estar 3 días para declararlos verdaderamente muertos? Es el número de la totalidad, de la perfección. Está perfectamente muerto aquel que resucita. 3 es
la perfección de Dios, sí, claro, 3 personas. El número 3 tiene este sentido de plenitud, de perfección, un poco parecido al 7 y otro poco parecido al 10. Son números que tienen una cierta semejanza. En contraste, por ejemplo, con el 2 o con el 6. El 6 es la imperfección total. No está perfecto lo que es 6. Si Dios creó al mundo en 6 días, ¿qué está diciendo? Que este mundo es imperfecto. Vio Dios que era bueno, pero no perfecto. Bueno, ok, estamos hablando de otros temas. Una pregunta, padre, de lo que estamos hablando de las tentaciones. ¿El demonio ya sabía que era el Hijo de Dios? Claro que sí. Si no, no sería ese personaje que conoce a Dios desde antes, ¿verdad? Es una de las razones por la que los evangelistas ponen al demonio y Jesús calla al demonio y los ordena a no andar diciendo quién era él. El demonio, claro que conoce, los demonios conocen a Jesús, al Hijo de Dios. Existen antes de la creación, ¿ok? Bueno, y luego dice las tentaciones, aquí hay un dato importante, recapitulan las tentaciones de Adán. ¿Cuál era la tentación de Adán y Eva? Ser como Dios. Esta es la tentación de Adán y de Eva. No la de comer un fruto necesariamente, pues eso, podían comer de muchos frutos, pero ese fruto no, porque si lo comían serían como dioses. Y esta es la tentación que hace caer a Adán y a Eva, ser como dioses. Y si se dan cuenta, las tentaciones que le presenta Satanás van en esa línea. ¿Cuál es la primera? Bueno, ¿cuál es la primera tentación? A ver, recuerden. Una, convertir las piedras en pan, ¿verdad? Tener el poder de hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Primera tentación de ser como Dios. Segunda tentación. ¿Pero para qué? Para que Se acaba de poner. para darle poder y riqueza. ¿Sobre qué? Poder sobre los sí, pero específicamente sí, pero específicamente qué humanos o en qué línea. No, los reinos de la tierra, ¿verdad? Los reyes, por encima de todos los reinos. No solamente por encima de tu suegra, no, por encima de los más poderosos. Pues quién no, ¿verdad? Imagínate yo poder decir, a ver, Trump, quédate callado. Hombre, qué poderío, ¿verdad? Pero él se cree todo. ¿Eh? El Trump se cree todo poderoso. Bueno, eso es otra cosa, pero ya no lo hablamos de eso. Sobre demonios no hablemos. Bueno, y la otra tentación era Que se arrojara a la joven. que lo lleva a la cúspide del templo, ¿verdad? Y le dice, arrójate porque vendrán los ángeles a cuidar. No me pasa nada. Soy invulnerable. Soy intocable. No voy a sufrir. No voy a tener enfermedades, penas, trabajos. Nada me va a ser difícil. La otra gran tentación, dense cuenta que es lo mismo que le dice la serpiente. Serás como Dios. Las 3 tentaciones se presentan para decir, a ver, si tú eres de veras el Hijo de Dios, porque ser Dios, ¿verdad? Pues
Pues a ver, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Bueno, número 539, Olivia, por favor. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios. Durante 40 años por el desierto, Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es el anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia de su amor filial al Padre. Ok. ¿Alguien trajo su Biblia? ¿Alguien que nos pueda leer del Evangelio de Lucas? Las tentaciones, si más no me equivoco, están en el capítulo 4 de Lucas. Es el Evangelio que nos toca este tiempo. ¿Ya los encontraste? Roger, por favor. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive la gente. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que, si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Bueno, aquí hay dos cosas que yo quería ver con ustedes. Primero, ¿con qué tentó el diablo a Jesús? ¿De qué se valió el diablo, especialmente en las dos segundas ocasiones, para tentar a Jesús? Pero, ¿qué utilizó el diablo? Que Jesús estaba en ayuno. A ver, vuélvanlo a leer, los que lo tengan. ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? Que si era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. Manda a esta piedra que se convierte en pan. A ver, no. ¿No? Entonces, ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? Pero sobre todo las dos últimas. ¿Con qué tentó a Jesús el diablo? ¿Qué podría ser más poderoso, padre? A ver, respóndame esta pregunta. con el poder
Pero con las escrituras. Con las escrituras. Está, ¿no? Porque está escrito. La escritura dice. La escritura dice. Fíjense, qué interesante. Dios, bueno, el diablo utiliza lo más sagrado para tentar a Jesús. Las sagradas escrituras. Y es uno de los grandes peligros que si lo tuvo Jesús, lo puede tener también la iglesia. La iglesia. Las escrituras, con la Biblia en la mano, la iglesia ha mandado a la gente a la horca, a la hoguera, a la guillotina. Con la Biblia en la mano condenamos a diestra y siniestra durante siglos. Es un peligro cuando la Biblia, nada más la citamos así, cuando la Biblia la tomamos al pie de la letra, cuando la Biblia no la tomamos en todo su conjunto, ¿verdad? Pero ¿con qué se defiende Jesús? Dice, pero también está escrito. Jóvenes, si algo hay que insistir en los cristianos es que conozcamos bien la Biblia, que la sepamos usar, pero no para descontextualizarla y a mi propio beneficio, sino según el mensaje de la salvación. Es muy peligroso que, a ver, Dios, dime qué tengo que hacer, abro la Biblia y, aquí dice, ¿verdad? La ira de Yahvé acabó con los enemigos. Entonces voy a ir con mi enemigo y lo voy a acabar, porque así hace Yahvé. Aguas. Mucho cuidado. Por eso es tan importante. Me interesa mucho que la Biblia sea algo que manejemos, que detectemos luego, ¿verdad? Aquí nos costó trabajo detectar la presencia de las escrituras, tanto para tentar como para defenderse, ¿verdad? Bueno, 1. ¿Cómo concluye el texto de las tentaciones en Lucas? Solamente Lucas hace eso. ¿Se fue y ya? A ver, el diablo que había notado todas las formas de tentación se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. A la espera de otra oportunidad. Oigan, ¿a qué se refería Lucas a eso? ¿Cuándo sería esa oportunidad? Pues al momento de que lo iban a crucificar a Jesús en la pasión y todo eso, si él se negaba, pues ahí lo estaba tentando de que pues no lo hiciera. A ver. Cuando está orando. Cuando está orando. Por ahí lo tentó 3 veces. No, cuando está orando en Getsemaní. Sí, por eso. Allí en el desierto lo tentó 3 veces. ¿De qué otra manera? ¿En qué otro momento de la pasión? Ok, ya nos estamos ubicando, ¿verdad? Lo tentó 3 veces. Cuando dice que se salve, así no salva de ti mismo y salva. 3 veces. 3 distintos personajes le dicen. Primero, ellos no estaban ahí cuando lo crucificaron. ¿Quiénes fueron los primeros que le dijeron? Las autoridades judías, ¿verdad? Somos sacerdotes. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y entonces sí te creeremos. Primera tentación. El camino, fácil. El camino, corto. El objetivo era, sí, que vean que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Es lo que va a decir después el soldado cuando le lanza la espada y dice, y ve cómo muere, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Así concluye la argumentación de todo el Evangelio. El reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, primero las autoridades judías, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Luego, ¿quiénes fueron los otros? Antes, los soldados, ¿verdad? Los romanos, bájate de esa cruz y tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Segunda y tercera, ahora sí. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos de una vez a nosotros, ¿verdad? Fíjense cómo actúa Satanás. Con cosas que parecen muy buenas. La palabra de Dios. El creer en Él como el Mesías, bajándose de la cruz. ¡Oh, qué acto! Oye, si curaste enfermos, resucitaste muertos, diste de comer a multitudes, pues ¿qué te cuesta bajarte de la cruz? Y así creeremos en ti. El camino fácil. El camino corto. El camino no el de Dios, sino el de los hombres. Pero Jesús no se bajó de la cruz. Aunque su padre, sentía él, lo había abandonado, él mismo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esta expresión de Lucas, a mí me encanta el Evangelio de Lucas porque está lleno de elementos, ¿verdad? Es muy rico el Evangelio, pues claro, es el más largo de todos, por algo será. Bueno, seguimos. Algo más de las tentaciones. Es un anticipo de la victoria de la pasión. 540, ahora sí, Alicia. La tentación de Jesús manifiesta la manera como tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que él le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. La manera en que los hombres le quieren atribuir el mesianismo es: bájate de la cruz, ¿verdad? Ajá. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Ok, entonces, bueno, pues sí, la Cuaresma se inspira en este proceso de los 40 días de Jesús en el desierto, venciendo la tentación. ¿La tentación de qué? Ser como Dios, pero fácil. El camino de la serpiente, el camino de la astucia, el camino del yo. Yo lo voy a poder lograr, ¿no? Se pone en manos del Padre siempre, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a quizá el tema más importante de todos los misterios. Pues no es el más importante, pero sí, es de los más importantes. Faltaba en el rosario y el Papa Juan Pablo II, qué bueno, lo metió en los misterios del rosario, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Rosy, número 541. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por lo tanto,
del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina, lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que es sobre la tierra, es el germen y el comienzo de este reino. Bueno, reino de Dios que se inaugura con Cristo. Él ha venido a traer esta buena noticia. El reino de Dios está cerca. El catecismo dice, curiosamente, lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia. Y aquí el catecismo, creo yo, tiene un error muy grave. Porque el reino de Dios no es identificable con la iglesia. Son dos cosas, el reino de Dios y la iglesia. A ver, voy a hacer una gráfica para tratar de explicarlo. Jesús, y este es su trabajo fundamental, es instaurar el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué es ese reino de Dios? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, cuando yo era niño, que íbamos a una iglesia allá en la colonia Roma, donde la capilla tenía así en el fondo, ¿verdad? Lo que es el retablo, pero estaba pintado pues en la pared. Hasta arriba el Padre Celestial, ¿verdad? El Hijo Jesucristo, y luego iban pintando santitos todos ellos en unas nubes, ¿verdad? Y hablaban del reino de los cielos y pues es lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Ah, eso es el reino de los cielos. Es decir, cuando muramos vamos a ir a las nubes, ¿verdad? Ahí al reino de los cielos, que quién sabe dónde esté, pero se ve muy aburrido. Pues sí, todos ahí viendo hacia arriba, ¿no? Pero si tú empiezas a leer más a fondo a Jesús, dice, no, pero es que el reino de los cielos ya está cerca. Es más, ya está aquí, ya está llegando a ustedes. Y entonces te preguntas, ¿cómo? ¿No el reino de Dios está más allá de la muerte? Es después de que muera yo me voy o al reino de los cielos o al infierno, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa? Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, la verdad es que no es exactamente esa idea que muchos tenemos desde pequeños, lo que está después de la muerte. El reino de Dios es la forma en que Dios vive. Es la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una familia en la que básicamente lo que hay es amor. El Padre se entrega al Hijo, el Hijo se entrega al Padre, y en esta entrega del uno al otro aparece este movimiento permanente de energía y de fuerza que es el Espíritu Santo, que siempre en las Sagradas Escrituras está representado así. Ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de la Trinidad. Fuego, agua, viento, terremoto, ¿verdad? Sonido, siempre algo que se está moviendo, que viene, que va, que está y luego ya no está. Bueno, ese es el reino de Dios. La forma en la que Dios vive en su reino, ¿verdad?
Es un reino de misericordia, de justicia, de paz, de solidaridad, etc. Ese es el reino que está llegando al mundo. Este reino tiene que llegar al orbe entero, ¿verdad? Tiene que llegar al mundo entero este reino. Va llegando gradualmente, ya lo veremos, ¿verdad? Tiene su proceso. Y al final, este reino inundará al mundo. Cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, ¿y la iglesia dónde está aquí? La iglesia, efectivamente, es algo que tiene que ver, por supuesto, con el reino de Dios. Los cristianos estamos en el mundo para anunciar este reino de Dios y convocar al mundo a construir este reino de Dios. Pero esto que es la iglesia, no necesariamente es el reino de Dios. Es más, hay una parte de esta iglesia que a veces no está dentro del reino de Dios, que se sale de ese reino de Dios, y lo vemos porque la iglesia es al mismo tiempo santa, pero también pecadora. Y el pecado no es el reino de Dios. Ciertamente, la iglesia es un pedacito que está al servicio de este reino. Pero hay gentes que están aquí, que no necesariamente están en la iglesia, pero están construyendo el reino de Dios. Todos los que no conocieron a Jesús y que no están dentro de la iglesia bautizados. Jesús convoca a todos, aunque no estén en la iglesia, a participar de este reino para que finalmente todo el planeta algún día llegue a ser un reino de justicia, de amor y de paz. En el centro, en el núcleo de este reino, está precisamente Jesús, muerto y resucitado. El núcleo del reino es el centro. También es lo esencial en la iglesia. Si no tuviéramos a Cristo, la iglesia no existiría. Necesitamos de la cabeza para que todo el cuerpo pueda tener vida. Pero no siempre la iglesia está dentro del reino. Cada uno de nosotros sabe que hay veces que no estoy dentro del reino. No solo no lo estoy promoviendo, sino que además lo estoy obstaculizando con mis odios, mis rencores, mis envidias, mi soberbia, etc. Entonces, hay que decirlo, el reino de Dios supera a la iglesia, es mucho más que la iglesia. Yo creo que personajes como Gandhi, como Sócrates, como Buda, como los grandes maestros de las grandes religiones, estoy seguro que estuvieron en el reino de Dios, trabajando por un mundo mejor para todos, ¿verdad? Me interesa que quede claro, no es lo mismo la iglesia que el reino de Dios, ¿ok? Padre, sí es cierto, porque no me acuerdo en qué parte, creo que en Guadalajara, había un sacerdote y que decía que era la Nueva Jerusalén y que ahí estaba el reino de Jesús. Y sí, como usted dice, utilizan para otro tipo de cosas, por lo que usted nos dijo en misa es bien importante, la astucia, la sabiduría a un lado, pero la astucia para poder tener el poder y todo, y confunden quererse sentir dioses y todo eso. Ok,
Ok, sí. En todas las religiones habrán personas trabajando por el reino y personas que quizá para lo que trabajan es para sí mismos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver más a fondo esto del reino de Dios. El número 500, no, ese ya lo vimos, ¿verdad? El 542. Ya. No, vimos el 41. Marta, el 42, por favor. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Cristo es el corazón de ese reino. Eso sí, cualquiera que trabaje por el reino, aún fuera del reino, descubrirá en Cristo a alguien importante. ¿Qué decir? ¿Cómo terminaba el evangelio de hoy? Rafa. O a ver quién estaba en misa. Reina, ¿cómo terminaba el evangelio de hoy? ¿Se acuerdan, verdad? Fuimos a regañar a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre. ¿Y cómo concluye Jesús? Nadie puede expulsar demonios en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra mí, está conmigo. Entonces, y de hecho, Gandhi lo reconoció en algún momento, ¿verdad? Yo no creo yo no soy cristiano por los cristianos, pero Jesús me parece un gran personaje, ¿verdad? Sí, claro. Hasta el más musulmán de los musulmanes, que de veras trabaja por el reino, va a descubrir en Jesús a alguien respetable, ¿no? Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Continuamos. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Sí, eso sí es cierto. A esa unión con Cristo están llamados todos. Hasta el más ateo está llamado a unirse a Cristo, aun cuando no crea en Dios, ¿verdad? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, porque estoy medio ronco, tengo broncas con la garganta. Recuerden que dentro de 8 días es miércoles de ceniza, no vamos a tener reunión aquí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, Gracias. ustedes disculpen, pero a veces falla la garganta. Comenzaremos con los signos con el anuncio del reino dentro de 15 días, ¿sale?